Señor, gracias porque tú eres bueno y gracias porque tú eres fiel, gracias por tu misericordia, gracias por tu palabra, por tus instrucciones, por la vigencia de las mismas. Y Señor, te suplico que tu Espíritu Santo esté aquí con nosotros hoy, que tu Espíritu Santo nos llene, que tu Espíritu Santo nos equipe y nos dé el denuedo que necesitamos para hablar tu palabra. Te lo suplico en Cristo Jesús, amén. Puedes tomar tu lugar. Venga, Hechos capítulo 4, verso 23, como te decía. En pantalla vas a tener el mapa del sermón, que básicamente vamos a ver tres cosas: enfoque, perspectiva y alineación. Enfoque, a quién oramos, por qué oramos, todo este tema. Perspectiva, cómo ve Dios mi situación y lo que estoy viviendo y por qué pasa todo lo que pasa. Y alineación, cómo va a ser glorificado Dios en medio de esta situación por la cual estoy orando. Cómo va a ser glorificado Dios en mi vida, cuál es su voluntad. Entonces, Hechos es fascinante, fascinante. Los primeros capítulos del libro muestran a Dios dándole forma a su iglesia, a un organismo vivo, dinámico, en constante movimiento, en constante cambio, en sentidos de temas contemporáneos, en sentido de cuestiones tal vez como prácticas o formas de hacer ciertas cosas. Pero vemos que la iglesia es algo que desde un comienzo inició siendo guiado por Dios, guiado por su palabra y por el poder del Espíritu Santo. Entonces, como iglesia, hoy en día tú y yo podemos tener pantallas, podemos tener música, podemos usar cierto tipo de ropa, podemos hacer ciertas cosas, podemos usar redes sociales y está padrísimo. Pero en el fondo, tú y yo necesitamos las mismas cosas: ser guiados por Dios, su palabra y el poder de su Espíritu Santo. Entonces, apenas con Marco, de hecho el miércoles vimos que somos llamados a ser una comunidad poco común, una gran familia, según lo dice Hechos capítulo 2 en la TLA, en la cual tú y yo perseveramos en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, justamente en las oraciones. Y ahora que estamos estudiando acerca de esta serie de Señor, enséñanos a orar, es un tema muy interesante porque en la Biblia vemos un montón de ejemplos de oraciones y un montón de cosas por las cuales orar, y es padrísimo que tú puedas estudiarlas y puedas tenerlas en mente y puedas orar estas cosas. Y sabes, tengo que decirte esto: este es probablemente uno de los mensajes que más me haya costado trabajo preparar, por el tema de justamente eso, como ser temático. Era como, pero es que en la Biblia hay tanto de dónde agarrar y hay tantas cosas acerca de oraciones. Entonces yo empecé a pensar, ok, oraciones como famosas de la Biblia, oraciones como que son ejemplo en la Biblia. Entonces pensé, acaba de ir en ese momento a Tequisquiapan a enseñar Jonás 3 y dije, perfecto, Jonás 2, la oración de Jonás, está padrísima, las salvaciones del Señor. Y hace 2 semanas el pastor Jacobo enseñó eso, ¿no? Y entonces dije, bueno, no pasa nada, Efesios 3. Porque me encanta este tema de que Dios es mucho más poderoso de lo que yo imagino, de lo que yo creo, que hace las cosas incluso mejor de lo que pido, ¿no? De que su amor tiene límites que yo necesito descubrir porque no los conozco, y su altura y su anchura y la profundidad de su amor y todo lo que eso implica. Y como iglesia necesitamos, y nuestros valores centrales, y ya sabes. Y eso predicaron Beltrán y Roger la semana pasada. Entonces Dios me llevó a un punto en el cual era como, hijo, cállate y ponte a orar. Y fue, sí, Señor. Perdóname por planear, ¿qué hago? Y entonces me acordé, Dios trajo a mi memoria esta oración. Y cuando la leí fue como, claro, por supuesto, hace todo el sentido. Necesitamos como iglesia ver a la iglesia orando, ver a la iglesia primitiva buscando y adorando a Dios y comunicándose con Él. Entonces fue como un tema de gracias, Dios, gracias por no dejarme hacer lo que quiero, sino lo que tú quieres. Sabes, en las últimas semanas Dios como ha estado inquietando mucho en mi corazón un tema como de volver a los básicos, como old school, si lo quieres ver así. Y sabes, el old school de la iglesia es el libro de Hechos. El libro de Hechos es como el inicio de lo que tú y yo disfrutamos hoy. Entonces el día de hoy mi anhelo y mi oración es que tú y yo podamos salir de aquí dejando de soñar o de imaginarnos cómo sería disfrutar una vida de oración y podamos realmente orar. Que podamos dejar de imaginarnos cómo serían los frutos de una vida de oración y que podamos realmente orar por esos frutos que tenía esta iglesia. Que podamos realmente llevar a la práctica y que podamos realmente vivir en esta oración y que podamos decir como, wow, Señor, qué bueno eres tú. Entonces, vamos a darle.
Verso 23 dice: y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Contexto: al inicio del capítulo 4 tú vas a ver que Pedro y Juan son detenidos y están en un concilio en la casa de la familia sacerdotal y están siendo interrogados y cuestionados, incluso amenazados. Es por predicar el nombre de Jesús y específicamente por un milagro que tú puedes ver en el capítulo 3 de Hechos, en el cual hay un hombre que está pidiendo limosnas a la puerta del templo. Todo el mundo lo ubica de hace años. Pedro y Juan van pasando, este hombre los ve, Pedro lo voltea a ver y le dice palabras que con los años se volvieron icónicas. Le dice: no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te doy, levántate y anda. Y entonces este cuate que había pasado años ahí postrado pidiendo limosna, de repente se levanta y está adorando a Dios y está entrando al templo. Y de hecho la Biblia nos dice que incluso va hasta como dando saltillos, ¿no? Entonces es como wow, y todo el mundo se saca de onda y voltea a ver a Pedro y a Juan y dicen: ¿qué está pasando? Y se hace todo un alboroto. Y Pedro, el mismo Pedro que había sido cobarde y negado a Jesús en un patio, está ahí delante de toda esta gente, está delante de tantos religiosos, está en la puerta del templo y él dice: ¡Ey! No volteen a vernos así, como si esto fuera extraño, o como si este hombre hubiese sido sanado por nuestra propia piedad o nuestro propio poder. No, no, no. Lo que pasa es que Dios está dando cumplimiento a lo que Él le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Él está exaltando a Cristo, Él está exaltando a Jesús, está exaltando a el elegido, está exaltando a su Hijo. Por cierto, ese mismo que ustedes negaron, ese mismo que ustedes entregaron en manos de Poncio Pilato, ese mismo que ustedes mataron, básicamente. Entonces ves a un Pedro que ya no es más un cobarde, que ya no es más alguien que se va por las ramas o que sigue de lejos, sino que lleno del Espíritu Santo tiene el valor de traer una respuesta directa y una confrontación real. Diría mi buen amigo Roger: derecha la flecha, ¿no? No tiene un tema como de diluir su mensaje, así como, ay, ¿cómo les explico? No, no, no. Él va de una a predicar el evangelio, a glorificar a Jesús, a anunciar el nombre de Jesús y también a confrontar. Entonces ves que el tema va a continuar el resto del capítulo 3 y todo el inicio del capítulo 4, en el que Pedro está valientemente confrontando, predicando, anunciando y demás. Entonces ves que los sacerdotes los siguen cuestionando y Pedro va a dar una respuesta que es fantástica. Lo vas a tener en pantalla, pero Pedro responde en el capítulo 4, versos 19 y 20. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Esencialmente Pedro dice: no me voy a callar el evangelio. Ves que no son hallados culpables de nada y es como, ok, como no tienes delito, eres libre, pero ya no hagas esto. No tan amable, porque el texto nos dice que ellos son amenazados y puestos en libertad. Y entonces es allí donde toma escena el verso 23, que ellos llegan con un grupo de discípulos que muy probablemente están reunidos para orar por ellos, a contarles todo esto. Y esto es importante. Muy probablemente estaban orando por ellos. ¿Sabes por qué? A veces tenemos la tendencia de mecanizar las escrituras, de leer como si fuera simplemente una receta, ¿no? Como lees la receta de los hotcakes atrás de la cajita, ¿no? Y sabes, la Biblia es un relato histórico con personas reales, con discípulos que eran personas que tenían emociones, sentimientos, temores, inseguridades, como tú y como yo. Y muy probablemente ellos ven que se llevan a Juan y a Pedro y están como, ¡ay, qué onda! Porque probablemente muchos de ellos vieron cuando se habían llevado a Jesús del Getsemaní. Y tú sabes el resto de la historia y todo lo que pasa en el Calvario. Entonces probablemente ellos estaban clamando por Pedro y por Juan. Y estaban allí reunidos y entonces de repente Pedro y Juan llegan, imagínate la alegría, ¿no? Y contando, no, y nos dijeron esto y fue aquello, todo lo que yo te acabo de contar, ¿no? Y pasó esto y pasó así, tal y cual y lo otro. Ahora, ¿cuál es la respuesta de estos discípulos que estaban allí orando? Y me fascina ver esto en la Biblia. Porque ellos lo primero que hacen es orar. Por eso el verso 24 dice: y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz y dijeron: soberano Señor. Pregunta: cuando tú y yo atravesamos situaciones difíciles, ¿cómo reaccionamos ante ciertos estímulos? ¿Cómo oramos?
Porque, o sea, me encanta que llegan, escuchan el relato y no es como, ay, pobrecito, mi Pedro, a ver, pásale. Oye, por favor, dale un chocolatito al Pedro, ¿no? Que viene, no durmió en toda la noche, ¿no? Tampoco lo es como que se enojan y dicen, mendigos religiosos, nos la van a pagar, tenemos que hacer algo para que esto no se quede así. No, ellos de una parte ni oran. Y entonces me fascina pensar y ver en la Biblia cómo cuando tú estás en una relación con Dios, una comunión con Dios, la respuesta natural es seguir ahí. Ellos tienen este estímulo y no es un tema como de que buscan venganza o no. Ellos lo que buscan es orar. Y entonces ves que todos unánimes alzan la voz y dicen, soberano Señor. Y hay algo que quiero aclarar en este pasaje. Porque tristemente este es uno de los textos más mal utilizados para justificar prácticas exóticas en la iglesia. Cuando el texto dice que unánimes alzaron la voz a Dios, no significa que todo el mundo se puso a gritonear algo y que todo el mundo estaba como orando así como algo diferente, porque eso hubiese generado confusión. Y si se genera confusión, el objetivo del texto que vamos a ver al final, que es que la palabra de Dios sea claramente dicha, pues se pierde. Porque no se puede entender lo que se dice si todos hablamos al mismo tiempo. Pero el texto nos habla de que ellos oraron en unidad, con un corazón unido, un solo corazón que entendía perfectamente qué era lo que necesitaban en ese momento. Una iglesia con un corazón unido entiende que cuando hay situaciones que nos rebasan, lo que necesita no es una lluvia de ideas. Lo que necesita es un derrame, así un desborde de adoración a Dios. Entonces ellos entienden que necesitan correr a Dios. Y más allá de armar un escándalo, todos corren hacia Dios en esta unidad de sí, Señor, te necesitamos, soberano Señor. Y me fascina ver cómo esta iglesia que tiene claro lo que necesita, tiene claro cómo hacerlo. Porque ellos empiezan orando, soberano Señor. Ellos empiezan adorando a Dios, reconociendo quién es Él. Y cuando dicen soberano Señor, me encanta. Porque es un tema de tú tienes una autoridad que está por encima de todo y que es incuestionable. La palabra Señor que se utiliza allí hace referencia a una persona que es dueña absoluta de algo. Como cuando alguien era dueño de un esclavo. Es el dueño absoluto. No es como por pedacitos, no es como más o menos, no es como de la mayoría, no. Es el dueño absoluto de todo. Entonces ellos comienzan su oración enfocados, sabiendo que se están dirigiendo a un Dios que es dueño absoluto de sus vidas, dueño absoluto de sus amigos, Pedro y Juan, dueño absoluto de hecho de todo lo que existe. Porque ellos dicen, tú que creaste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, a ti nos dirigimos. Inician su oración enfocados, sabiendo a quién se dirigen. Y hoy en día es triste ver gente que no tiene esta claridad. Y como no tiene esta claridad, no disfruta de los beneficios de la oración. Porque cuando estás acostumbrado a un Cristo así de chiquito, que sigue clavado en la cruz y te puedes colgar en el cuello, y está ahí esperando que vayas a rogarle y esperando que vayas a darle cariño, es fácil decir, ¿para qué oro? O un Dios hecho a nuestra imagen y a nuestra semejanza, según nuestra conveniencia y comodidad. Ese Dios también es como, pero el Dios de la Biblia no es así. El Dios de la Biblia no es como de mitología griega que necesita de nuestro amor y necesita de nuestra atención y necesita de nosotros. El Dios de la Biblia es fuego consumidor. El Dios de la Biblia es poder. El Dios de la Biblia es gloria. El Dios de la Biblia no es un Dios ñango, debilucho que está esperando ahí ser atendido como viejito abandonado. Eso no es el Dios de la Biblia. Cuando tú entiendes que el Dios de la Biblia es soberano, Señor, es dueño de todo, entonces lo natural es orar. Porque entonces entiendes que Él no está limitado. Dios no tiene una fecha de corte en su tarjeta. Dios no tiene un cierto plazo médico para hacer algo. Dios no tiene la necesidad de permisos o aprobaciones de tal o cual departamento para poder sacar tal cosa. Dios no está limitado. Y tristemente a veces no disfrutamos de todo lo hermoso que es orar y buscar a Dios y adorarle, porque en nuestra mente Dios está limitado. Porque esta cultura
en la que vivimos hoy se ha encargado de crear eso, la imagen de un Dios o limitado o ausente, que sí existe, sí tiene poder, pero... Y la Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos enseña a un Dios que es soberano, Señor, a un Dios que es dueño absoluto de todo, donde tiempo y espacio no son limitantes para Él, recursos tampoco. Cuando tú entiendes eso, entonces tienes la confianza de orar y de acercarte porque sabes a quién estás orando. Cuando tú entiendes que ese Dios, Señor soberano, a través de Jesús te ve a ti como su hijo, dices, no juegues. ¿Qué onda con esto? Y disfrutas la gracia. Y ahí se acaba el orgullo. Y ahí se acaba el yo hice ello, esto, yo sé aquello, yo el otro, porque yo toda mi vida tal, y yo sé aquello y los demás. Ahí se acaban contiendas absurdas. Porque no se trata de ti, de mí o de tu opinión. Mi opinión se trata de lo que Él dice, porque Él es el Señor absoluto, no yo. Entonces cobra sentido todo en la vida. Entonces ves a estas personas que están enfocadas, que enfocan su oración al Señor y soberano de sus vidas. Y entonces verso 25 y 26 es especial, porque vas a ver cómo ellos involucran lo que es este Señor y soberano. El verso 25 y 26 dice, porque por boca de David tu siervo, tú dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Y ves en el verso 25 que ellos van a meter Biblia incluso en sus oraciones, porque específicamente están citando el Salmo 2. Y hay 3 razones por las cuales esto es muy importante para nosotros. Número 1, porque ellos no inventan algo del carácter de Dios que ellos consideran que podría ser parte. Ellos no apelan a una imaginación, a una suposición, a una conjetura de, no, pues yo creo que tal vez Dios, no. Ellos apelan a una certeza, a lo que Dios es, a lo que Dios mismo dice que Él es. Ellos apelan a lo que está escrito, a lo que Dios ya les mostró y ya les reveló. Segunda cosa, me fascina ver cómo ellos le dan a la escritura la voz de Dios. Ellos ven la escritura como eso, como la voz de Dios. Ok, David habló, David fue el instrumento, pero las palabras no fueron de David, fueron tuyas, Dios. Tú dijiste por medio de David, tu siervo, esto. Entonces puedo confiar porque no es acerca de David, es acerca de Dios. Y la Biblia es eso, me encanta pensar. Tú tienes un libro con más libros adentro, con divisiones, con versículos, con capítulos, con diferentes autores, personajes, tiempos históricos, contextos, idiomas y demás. Pero al final, el mensaje es el mismo, la gloria de Dios. Y hay muchas cuestiones prácticas que tú vas a ver en la escritura, en las cuales se muestra esto, pero el mensaje es el mismo, la gloria de Dios. ¿Cómo se ve la gloria de Dios en el matrimonio? ¿Cómo se ve la gloria de Dios en las finanzas? ¿Cómo se ve la gloria de Dios en el perdón? ¿Cómo se ve la gloria de Dios en la amistad? Pero al final es la gloria de Dios. Y tercer cosa es que ellos entendían que lo que había pasado ya había sido anunciado por Dios. Ok, tengo esta situación, hay oposición, hay resistencia, hay una lucha. ¿Qué dice Dios de eso? Salmo 2. Se van a juntar contra Dios y contra el Cristo. Va a pasar esto, va a pasar. Y dices, oh, wow, ya Dios había hablado de esto. Entonces tienes esta perspectiva que en lugar de agüitarte y quejarte de tu situación, te permite decir, ok, ¿qué dice Dios al respecto? Si esto ya había sido anunciado, no tiene por qué sorprenderme. Si esto ya Dios lo había dicho, entonces yo puedo tener una esperanza y ahorita lo vamos a ver. Pero si Dios ya había hablado de estos, yo necesito saber qué es lo que dice. Y me encanta una frase del pastor Jacobo. Lo he escuchado decirlo en varios contextos a varias personas, pero me acuerdo mucho una vez que yo estaba súper agüitado porque en mi pueblo mataron a un amigo. Y no tuve chance de despedirme de él. La última vez que lo había visto antes de que lo mataran había sido como 1 año o 2 años antes, y eso porque me lo encontré en la calle. Y yo estaba súper agüitado. Y él me vio y me dijo, ¿qué tienes? Y yo le dije, estoy agüitado por esto y esto y esto y esto. Y de inmediato me dijo, ok, ¿y cuál es tu teología? Y no es que yo no supiera acerca de qué dice Dios de estas cosas, pero es que necesitamos constantemente recordar, ok, esto estás viviendo, ¿qué dice Dios? ¿Cuál es tu teología?
que la muerte es consecuencia del pecado, que a Dios no le agrada el pecado, que la muerte no era el diseño original de Dios, que hay una esperanza para este mundo caído, que Jesús murió por mí, que Jesús murió incluso por la persona que jaló el gatillo, para que tenga una oportunidad de no vivir y no sufrir esto en la eternidad y peor, sino que hay un día en el que todo esto va a ser redimido y que espero entonces gozoso y hay un cuesta arriba, ¿sabes? De estar agüitado y a tener ok, hay esperanza. El tema es, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios en tu situación? ¿Qué dice la Biblia de tu situación? La oración sí o sí debe guiarnos a la Escritura, debe guiarnos a la palabra de Dios, debe guiarnos a ver cómo Dios ve las cosas. ¿Cuál es la perspectiva que tiene Dios de mi problema? ¿Sabes? En Primeros Pasos hay toda una lección que habla acerca de eso. La lección de por qué consejería bíblica. Y por eso esta es una iglesia que promueve consejería bíblica y que damos consejería bíblica y que neta todo el año estamos trabajando por organizar el track y se hacen todos esos esfuerzos por esto. Porque queremos que la Biblia sea el lente a través del cual tú y yo vemos la vida. Que la palabra de Dios sea el lente a través del cual tú y yo entendemos todo lo que pasa. Y entiendas entonces tu matrimonio difícil, y entiendas entonces tu jefe difícil, y entiendas entonces tu trabajo. Cuando tienes una perspectiva correcta, entonces puedes tener esperanza. ¿Qué dice Dios? Pero ¿cómo vas a saber qué es lo que Dios quiere enseñarte y qué es lo que Dios quiere hablarte, cuál es su voluntad, si nunca abres la Biblia? Por eso es que siempre decimos, trae tu Biblia. Por eso prestamos Biblias al inicio del servicio. Por eso se promueve que la gente pueda leer la Biblia. Porque es la palabra de Dios. Queremos que sea el filtro a través del cual vemos la vida. Entonces necesitamos entender la voluntad de Dios para poder alinear nuestro corazón con Dios. Como se ha dicho muchas otras veces desde este púlpito, y vale la pena repetirlo, la oración no es para cambiar la voluntad de Dios. La oración es para que mi corazón pueda estar alineado a la palabra de Dios. La oración es para que mi corazón pueda estar alineado a su voluntad. Fíjate, verso 27 y 28 dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Entonces en el verso 28 ves que ellos pueden experimentar paz. Por eso dicen, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado que sucediera. Porque ellos vieron su circunstancia a la luz de la palabra en oración, Salmo 2, ellos pueden entender que lo que está pasando con un propósito y que Dios lo permitió. Entonces pueden tener paz. Esto que está pasando viene de Dios. Porque saben que sea lo que sea que venga a la vida, fue filtrado por el amor de Dios y no está diseñado para destruirte, está diseñado para estirarte y para que tú puedas cumplir el propósito de tu vida. De forma práctica, cada uno tenemos algo en que glorificar a Dios, pero sabes, Isaías 43:7 dice que todos los llamados de su nombre para gloria suya, nos llamó, nos formó y nos hizo. Dios nos creó para el propósito de que su gloria sea exaltada. Entonces necesito entender, Dios, en esta situación, ¿cómo yo te puedo glorificar? ¿Cómo? Enséñame, Señor. Muéstrame cómo voy a glorificarte con un hijo rebelde. Muéstrame cómo voy a glorificarte con un cónyuge difícil o siendo un cónyuge difícil. Muéstrame cómo voy a glorificarte en este trabajo. Muéstrame cómo voy a glorificarte en esta escuela. Muéstrame cómo voy a glorificarte en este negocio. Muéstrame cómo voy a glorificarte en esta amistad. Muéstrame cómo voy a glorificarte en esta relación que estoy queriendo empezar con miras al matrimonio. Muéstrame cómo voy a glorificarte. Y entonces sí vas a poder tener esa perspectiva correcta que te va a traer paz y te va a permitir avanzar hacia alinear tu corazón con el de Dios. Sigamos leyendo. Verso 29 y 30 dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Ok, quiero que veas esto. Ellos no miran a sus amenazas y dicen: Señor, mira las amenazas, erradícalas. Mira las amenazas, quítalas.
acábalos, quítalos de mi camino. No. Ellos dicen, Señor, mira sus amenazas y concédenos el de nuevo de predicar tu palabra. Y esto es brillante, porque esta palabra conceder, concédenos, se traduce como producir, depositar, permitir. Es como, Dios, mira lo que está pasando, produce en mí el valor que no tengo. Deposita en mí esto que yo no puedo agarrar de otro lado más que de ti. Permite que yo tenga el valor de predicar tu palabra. Entonces ellos no oran porque sus problemas desaparezcan. Ellos oran porque en medio de ese problema Dios les dé el valor, Dios les conceda. También me fascina que no se puedan a declarar, decretar, atar, desatar. No. Señor, concédenos. Yo no te voy a dar una orden a ti, te voy a decir declaro y decreto, porque tú eres el Señor y soberano de todo. Entonces más bien, Señor, si tú eres dueño de todo, porfa, concédeme glorificarte en esto. En la semana hablaba con mi esposa sobre cómo hay veces en las que nuestras oraciones son totalmente externas. Señor cuida, Señor bendice, Señor protege, Señor provee, Señor sana, Señor limpia, Señor... ¿Sí? ¿Te has estado allí? Pero ellos no oran por algo externo, oran por algo acá adentro. Una oración no movida por su comodidad, no movida por sus intereses, no movida porque ellos van a salir beneficiados en el sentido de tener las cosas más fáciles. Su oración está movida por una genuina pasión por la gloria de Dios, por cumplir su llamado, por glorificarle, por predicar la palabra, porque a eso fueron llamados, por ser y hacer discípulos. Y dices, Señor, concédeme el tener la valentía de seguir haciendo esto aunque me cueste la vida. Y sabes, quizá tú y yo no vamos a ser misioneros acá, Jim Elliot, Hudson Taylor, Grant Hudson, Eric Liddell, toda esa onda. Probablemente no. Quizá tú no vas a estar ahí en África esquivando lanzas de una tribu que jamás alguien ha llegado con ellos y demás. Probablemente tú no vas a tener que enfrentar naufragios y todos estos temas que ves ahí. Pero ¿sabes? A pesar de que no haya un emperador persiguiéndonos y que nos vaya a empalar aquí en el jardín de los perritos, tú y yo sí vamos a vivir las consecuencias de vivir correctamente en un mundo caído. Y es muy probable que pierdas amigos, relaciones, dinero, incluso familia, por hacer lo correcto, por tomar la decisión difícil. Y sabes, necesitas tener perspectiva, porque es ahí cuando te niegan ese ascenso que has estado peleando 5 años y que has estado siendo el primero en llegar y el último en irte y que le has chambeado como nadie y que has cumplido todas tus metas y todos tus objetivos y que has estado allí, has trabajado horas extra, te has desvelado y de repente el día de la entrevista te dicen necesito que desvíes estos recursos y tú te niegues a hacerlo y veas cómo ese puesto en el que era el doble del sueldo que te iban a dar a ti se lo dan a la persona que tiene 1 año o menos, pero que está dispuesta a hacer lo que ellos quieren que haga. Allí tú tienes que recordar, ¿es justo obedecer a los hombres antes que a Dios? Allí necesitas tener perspectiva para poder alinear tu corazón con el de Dios y tomar la decisión difícil. Porque, ¿sabes? O sea, seamos honestos. Hay cosas en la vida que son difíciles y tenemos que decidir. Y tal vez puedas incluso como intentar vendértela, ¿no? Así súper cristiano. Marcelino, pues es que es el doble del sueldo. O sea, seguramente Dios quiere que yo mande a mis hijos a una mejor escuela. Estoy seguro que Dios quiere que yo pueda proveer a mi mujer. No que hasta promueven el tema del date y que no sé qué. O sea, seguramente Dios quiere que yo la lleve a cenar. O sea, seguramente Dios quiere que yo ofrende. Es que Marcelino, o sea, esto me permitiría, no sabes cuánto daría yo para el día de misericordia. Seguramente Dios quiere que yo ayude a las comunidades. Dios quiere que lo obedezcas. Primera de Samuel 15:22. Obediencia y no sacrificios es lo que agrada a Jehová. Dios quiere tu corazón por encima de lo que esos recursos puedan darte. Entonces necesitas tomar la decisión difícil.
Y allí es donde requieres tener perspectiva correcta de qué es lo que Dios piensa y cómo Dios ve tu situación, para que puedas recordar sus promesas y puedas tomar esa decisión difícil, porque entonces recuerdas, ok, lo que voy a decidir me va a costar tanto, pero Dios es mi proveedor. Lo que estoy a punto de decidir tal vez va a poner un obstáculo en mi carrera profesional, si lo quieres ver así. Pero no necesito aceptación de una empresa, y Dios es. Lo que voy a decidir me va a costar tales amigos y tal cosa y tal, pero en Cristo lo tengo todo. Y cuando recuerdas su palabra, recuerdas sus promesas y recuerdas su voluntad, es allí donde tu corazón puede alinearse para tomar la decisión difícil. Piensa en esto. Si Dios te diese una carta abierta, así cheque en blanco, y te dijera, pídeme lo que quieras y te lo voy a dar, ¿qué pides? Probablemente pidas cosas buenas, ¿sabes? La neta es que yo quisiera una familia, quisiera volver a ver a mi mamá, quisiera tener hijos, y son cosas buenas, ¿sabes? Quizá dices que quisiera tener gozo, paz, paciencia, mansedumbre, benignidad, bondad, templanza, ¿no? Un hombre en la Biblia al que Dios literalmente le hizo esta pregunta, así tal cual: pídeme lo que quieras y te lo voy a dar. No solo es pídeme lo que quieras, te estoy diciendo que lo que tú me pidas yo te lo voy a dar. Acuérdate, el Dios que es soberano de todo y que no está limitado. Este hombre era Salomón, 1 Reyes capítulo 3 versos 5 al 10, y pide sabiduría. Esencialmente él pide: Dios, déjame ver las cosas como tú las ves, dame tu perspectiva, dame este temor que me permita ver lo que tú ves. Y me encanta la humildad que hay en esta petición, porque Salomón comienza diciendo: sabes, tú has sido bueno con David mi padre al permitirme a mí ocupar su lugar en el trono. Es como permitiste que el legado de este rey continúe. Has sido bueno, Dios, pero yo soy joven y no puedo con esta chambota. Literalmente en la tele dice: no sé ni por dónde empezar. Entonces dame tu sabiduría. ¿Has estado en una situación así en la que digas: no sé ni por dónde empezar? Pide sabiduría. No pidas que Dios quite la situación. Pide que Dios te deje glorificarle ahí. Pide que Dios te dé sabiduría. Y ves en 1 Reyes que a Dios le agrada la petición de Salomón. Y todos, así como si has estado en una iglesia cristiana o en escuelita bíblica de verano o algo así, en algún momento has sabido o escuchado que Salomón es el hombre más sabio de la historia, ¿no? Pero empieza aquí, con Dios diciéndole: pídeme, y Dios concediendo esa petición, porque esa petición suma a lo que Dios le llamó. Volviendo un poquito al texto, me encanta ver que dice: mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios. Ellos tienen clarísimo que cualquier cosa que pase durante su ministerio, durante su predicación, de lo que es Dios extendiendo su mano. No es un tema de atraer los reflectores a uno, no es un tema de... No, Dios extiende tu mano. Muchas veces querer ser usado por Dios puede ser una trampa. Que vean cómo Dios me usa, ¿no? Que vean cómo Dios usa Horizonte, que vean cómo Dios... ¿Sabes? Necesitamos tener conciencia siempre que lo que pasa aquí en Horizonte es porque Dios extiende su mano. Y la gloria es suya. Y me fascina ver que ellos dicen, como no es un tema de para que nuestro ministerio crezca, no. Para que todos vean que es a través de tu santo Hijo Jesús. Y la gloria es para Jesús una vez más. Se trata de que veamos cómo Dios extiende su mano en nuestras vidas. Porque ciertamente, mi amigo, Dios quiere extender su mano en tu vida. Finalmente ves el verso 31. Cuando ellos hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces ves que Dios responde su oración. El Espíritu Santo desciende sobre ellos y ellos empiezan a hablar con denuedo la palabra de Dios. Primera de Juan capítulo 5 verso 14 al 15 va a aparecer en pantalla, pero esencialmente es esto. Vamos a meter Biblia en esta situación. Dios quiere que oremos. Dios quiere que metamos su voluntad. Dios quiere que alineemos su corazón. ¿Qué dice Dios de eso? Primera de Juan 5:15.
14 y 15. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Dios no te va a negar algo que Él quiere darte. El tema es, ¿sabes qué quiere darte? ¿Sabes? ¿Conoces su voluntad? Búscala en la palabra. De repente dices, ay Dios, ¿tú querrás darme sabiduría? Sí, Dios quiere darte sabiduría. Santiago dice que si alguno tiene falta de sabiduría, se la pida a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Pero es que yo podría tener el privilegio que tendré y todo esto. Bro, tienes los mismos recursos. La Biblia dice que si nosotros siendo malos sabemos dar buenos regalos a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios no le va a dar el Espíritu Santo al que se lo pida? Dios te ha dado tanto y quiere darte tanto. El tema es, ¿conoces eso que Dios te quiere dar? Dios a estos hombres les concede su petición y también se la concede a Salomón porque es algo que suma a aquello para el cual Dios los creó. ¿Sabes para qué Dios te creó? ¿Sabes tu propósito de vida? Todo lo que sume a ese propósito, Dios lo va a conceder. Me encanta que el pastor Luis Méndez dice, si lo que necesitas es riqueza, Dios te la va a dar, pero también si lo que necesitas es aflicción, no dudes que Dios te lo va a dar. Porque Dios te va a dar lo que tú necesitas para que su nombre sea glorificado en ti. Entonces Dios te va a dar lo que necesitas para darle gloria. Aquí en este caso puedes ver cómo el Espíritu desciende sobre ellos y les da denuedo. La palabra denuedo es bien interesante porque significa una lúcida y osada declaración. En el griego es la palabra parresia, que significa diciéndolo todo. Ellos comienzan a adorar a Dios y comienzan a decir todo. Hoy día vivimos en una cultura en la cual existe la tendencia de diluir el evangelio. Y no se habla de pecado, y no se habla de el infierno, y no se habla de tal, porque la gente se agüita y la gente se deprime. Y no, es que no les digas eso porque la gente va a dejar de venir y demás. Y entonces se disuelve el evangelio a algo tolerable o aceptable para la gente. Pero no ves qué es lo que la Biblia dice. Literalmente dice, hablaron con denuedo, es decir, diciéndolo todo. ¿No ves qué fue lo que Pedro hizo? Pedro habló con valentía y denuedo. A ese Jesús ustedes lo negaron, ustedes lo entregaron. Dime si eso no es valentía. Y hoy en día vivimos en un mundo que quiere aplastar o cubrir el evangelio con ideologías de género, con equidad, con matrimonio, lo que quieras. Y sabes, tus hijos están escuchando eso en las calles. La televisión está inundada de eso, Netflix está inundado de eso, la música está inundada de eso. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Ser tímidos? Por supuesto que no. Necesitamos orar que Dios nos dé la valentía de con todo denuedo hablar acerca del evangelio. Contaba yo en los servicios anteriores, yo tenía un amigo en la universidad que él me decía, oye, ¿que eres cristiano? Y yo, ¿qué? Que eres cristiano. Y yo, sí, bro, pero no me avergüenza, no lo digas en voz baja, o sea, no tienes por qué susurrarlo, al contrario, no me da pena. Y él me decía, no, es que a mí sí. Entonces, ay, Dios mío, es un tema de, ok, ¿vas a ser un cristiano de la secreta? De esos que nadie sabe que eres cristiano y que en la chamba ni se enteran porque, híjole, es que si digo que soy cristiano la van a agarrar contra mí. Híjole, es que si digo que soy cristiano ya no me van a invitar a tal o cual. Híjole, es que si digo cristiano la chava que me gusta no me va a hablar. Híjole, es que si digo que soy cristiano. No, bro. Al contrario. Vamos a orar, Dios, danos valentía, danos denuedo. Permítenos enfrentarnos a este mundo feroz con tu palabra y con tu espíritu. Con estas dos cosas, la iglesia primitiva impactó al mundo. Y mira hasta dónde ha llegado el evangelio. Con dos cositas. Con la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. Y tú y yo tenemos esas mismas cosas. Y de hecho más. Tú y yo tenemos el canon bíblico. Tú y yo tenemos, mira a tu alrededor.
redes sociales, impacto, medios de comunicación. Hay un montón de cosas que tú y yo tenemos. Hay que usarlas para que el nombre de Dios sea predicado y para hablar con todo denuedo todo lo que Dios dice. Entonces, dejemos de disfrutar la idea de cómo sería vivir lo que Dios dice y comencemos a realmente vivir lo que Dios dice. Dejemos de imaginarnos una vida de oración y comencemos a orar. Y orar por estas cosas, por las cosas de adentro, porque Dios nos dé valentía, porque Dios nos dé denuedo, porque Dios nos dé convicción, porque Dios nos dé esta seguridad. ¿Cuándo fue la última vez que le predicaste a alguien el evangelio así? Con denuedo, con convicción, con verdad, con la autoridad de Cristo, con la seguridad de que pueda venir a este lugar. ¿Cuándo fue la última vez que invitaste a alguien a Horizonte? Porque sabes, cuando probamos algo bueno, es súper natural compartirlo. ¿Ya viste tal película? Está buenísima, tienes que ir a verla. No, yo ya fui 3 veces, no tienes idea. Pasa esto y el otro. No te lo puedes perder. Oye, ya probaste tales tacos, están buenísimos. Tienes que ir y pídete 2 de tal y pídete, hasta le dices qué pedir, ¿estás de acuerdo? Ah, ¿te gusta la pasta? Yo conozco un lugar que está aquí en Bernardo Quintana, se llama tal. Tienes que ir. Y todos hemos visto alguna vez a alguien que necesita esto. Por un lado, o está deprimido, agüitado, sacado de onda, sin dirección, o está en pecado, orgulloso, soberbio. Pero ambos necesitan este libro. Ya les dijiste, oye, hay un lugar para ti. ¿Tienes que venir a Horizonte? Yo contaba la historia de un amigo que no me la sé muy bien, pero más o menos así. Tenía un primo, algo así, que estaba como en batallas y demás, y como creo que se estaba separando de su esposa, algo así. Y entonces llega este amigo y le dice, oye, mira, no te agüites, arréglate, te voy a llevar a un lugar bien chido. Entonces el otro agarra y se arregla y se pone camisita y todo, y se viste y perfume y todo. Miércoles de la iglesia, entonces llegan ahí al servicio. Y sabes, eso es ser sagaz. Al día de hoy ese primo sigue recordando que la primera vez que él llegó a una iglesia fue porque le dijeron, te voy a llevar a un lugar bien chido. Seamos honestos, ¿cuántas veces has llevado amigos a lugares bien padres a comer, a pasear, a disfrutar? Este es el lugar más padre. No por Horizonte, no te confundas, no por nosotros, no. Porque aquí se trata de Dios. Porque su mano está extendida para que todos puedan ver cómo mediante su santo Hijo Jesucristo se hacen las cosas. Entonces, repito, ¿cuándo fue la última vez que trajiste a alguien y le predicaste a alguien así? Yo le decía con los introducción de comercial, espacio publicitario. Yo le decía a los chicos de profesión de 25 años para arriba los viernes a las 8 de la noche. Estábamos estudiando el libro de Juan y yo les decía esto: mira las sillas vacías a tu alrededor. En este servicio son poquitas, pero hay sillas vacías. Míralas. La Biblia menciona un discípulo de Jesús llamado Andrés, que es más conocido por ser el hermano de Simón Pedro que por otra cosa, ¿no? Normalmente si tú piensas en los discípulos, luego piensas así como Pedro, Juan, ¿no? Juan otra vez, Simón que es llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo porque es hermano de Juan, Pedro ya lo dije. Y sabes, hay un chorro que se nos olvidan. Y Andrés es más conocido por ser el hermano de Pedro. Pero algo que me fascina de ver a Andrés en la Biblia es que si tú lees el Evangelio de Juan con detenimiento, cada vez que se menciona por nombre de Andrés, está llevando a alguien a conocer a Jesús. De hecho, Andrés fue el que llevó a Pedro a conocer a Jesús. Juan capítulo 1, verso 35 en adelante. Entonces yo les decía esto: cuando se menciona tu nombre, la frase que le sigue es: ¿siempre está trayendo a alguien a Jesús? La neta. O es Marcelino en el ojón, Marcelino el berrinchudo, Marcelino el chistorete. ¿Qué se dice de tu nombre? ¿No estaría padrísimo que la frase que sigue es que siempre está trayendo a la gente a Jesús? Entonces te decía lo de las sillas vacías, porque la realidad es que todos tenemos en la vida al menos unita persona, una. No 10, no, una. Que tú y yo estamos seguros de que necesitan esto.
algún primo, algún amigo, vecino, compañero de trabajo, compañero de escuela, una vieja amistad de la universidad que y única persona que necesita esto. La realidad es que si esta semana tú y yo fuésemos súper valientes y estuviésemos ahí invitando a gente, ven a Horizonte, 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 el próximo domingo no deberíamos caber en este auditorio. ¿Estás de acuerdo? Y si tú y yo siguiéramos así, Querétaro entero sería expuesto al Evangelio. Y seguramente va a haber gente que te va a decir que no. Seguramente va a haber gente que va a escoger rechazar el mensaje de Dios. Pero entonces tú necesitas recordar que cómo ve Dios esta perspectiva, cómo ve Dios esta situación. Yo necesito entender que Dios me llamó a ser un discípulo que hace discípulos. Y entonces dejas de distraerte en cualquier otra cosa porque tienes algo que hacer. Ocúpate en lo que Dios te ha llamado a hacer. Y esta semana en tu grupo de conexión ora eso. Esta semana en tu grupo de conexión ora: Dios, dame valor. Dame valor para predicar tu evangelio. Dame valor para hablar con denuedo todo lo que tú quieres que hable. Dame valor para hablar con denuedo lo que está escrito. Dame valor para hablar con denuedo lo que tú quieres. Y vas a ver cómo tu vida cambia. Cuando empieces a tener la perspectiva de que Dios es Dios, Él es soberano de todo, abraza sus promesas, alineas tu corazón al suyo y entonces sí, puedes seguir y obedecer su voluntad. ¿Oramos? Señor, muchas gracias por ser tan bueno con nosotros y por la vigencia de tu escritura. Mi Dios, te suplico, incomódanos de tal modo que dejemos de disfrutar la idea de vivir lo que dices para comenzar a realmente vivirlo, Señor. Te suplico que nos permites dejar de disfrutar una idea o un sueño de orar, este tipo de cosas, y que realmente podamos orar como Pedro y como Juan, estas cosas profundas del corazón y que podamos tener de nuevo, Señor. Mi Dios, permítenos esta semana glorificarte y esta semana tener la valentía de predicar tu evangelio, de exaltar tu nombre, de no ser cristianos anónimos, Dios, sino poder orgullosamente, Dios, disfrutar de quién eres tú y poder orgullosamente, Dios, hablar del mensaje más importante que jamás la humanidad pueda escuchar. Y Dios, hay organizaciones que este mes celebran y hacen desfiles y toda una serie de cosas, Dios. Y si a ellos no les da pena hacer lo que hacen, Señor, ¿por qué a nosotros sí? Permítenos, Dios, permítenos tener este denuedo de dejar nuestra comodidad y salir a las calles y glorificar tu nombre siendo discípulos que hacen discípulos. Te lo ruego, Dios, en Cristo Jesús. Amén.